pero por lo menos un poco más a ver si de repente ingresa alguien más. Si no arrancamos entonces una vez, por lo menos un momento más. Bueno, nada, bienvenidos entonces al segundo encuentro síncrono, a los que están ingresando, los que ingresaron a la reunión. Hoy vamos a estar viendo la unidad número uno, parte 2. Vamos a estar tratando el tema de la evaluación sumativa, manejo de cámara. No sé si vieron en los mensajes que le estaba mandando los puntos que vamos a ir abordando. Vamos a iniciar ahorita con una presentación, la cual vamos a estar explicando y también vamos a estar haciendo un breve repaso de todo hasta ahora lo que hemos estado haciendo. Yo he estado viendo los trabajos que me han estado mandando, he visto una buena receptividad, la gran mayoría ha aprobado la primera evaluación y eso me alegra bastante de que haya bastante aprobación de los estudiantes respecto a esta evaluación. De modo que entonces vamos a arrancar esta presentación tratando los puntos de manejo de cámara, algunos tipos de iluminación, los planos los vamos a repasar, algunos ángulos también. Vamos a tratar el triángulo de exposición y bueno, todos los temas que les puse ahí en el foro de anuncio. Entonces, de esta manera, muchachos, vamos a iniciar la presentación. Nos habla la leyenda de que el manejo de cámara nos permite dominar y es fundamental para capturar imágenes de calidad. Vamos a estar explorando los diferentes tipos de iluminación, la manipulación de la exposición y el uso de los ajustes como el ISO, diafragma y velocidad. Además, vamos a aprender un poco sobre la aplicación del lenguaje fotográfico y la composición. Voy a arrancar cambiando la diapositiva. Me dicen si hizo el cambio. Discúlpenme la tos, saliendo de una fiebre. Ok, muchachos, entonces. Habíamos hablado en el primer encuentro acerca de los planos, los cuales, no sé si se acuerdan, plano general, plano medio, plano detalle. Algunos lo aplicaron en las evaluaciones, en la evaluación, otros no. Eso fue muy importante, pero sin embargo es de carácter obligatorio. Igualmente vamos a estar hablando al final de esta clase de todos los elementos y todos los criterios necesarios para la siguiente evaluación. De modo que también hablamos de los ángulos, el contrapicado, el cenital, el nadir, etcétera, etcétera, y la regla de los tercios, que nos permite dar esa atractivo a la fotografía de una manera más equilibrada y también dinámica. De modo que entonces, no sé si se acuerdan de estos tipos de planos, lo que estaba comentando, el plano entero, plano medio corto, primerísimo primer plano, etcétera, etcétera. Tenemos también los ángulos, el cenital, el picado normal, contrapicado, nadir. Respecto a los tipos de iluminación, tenemos tres. Realmente el tercero es algo como un plus, pero realmente lo que tenemos es iluminación natural y artificial. No sé cómo pueden interpretar ustedes por lo menos lo que es la iluminación natural. La luz natural, que es evidentemente del exterior, toda la fuente que es de luz, la, el exterior como la tarde, etcétera, etcétera, nos da ese efecto cálido y realmente es como la opción más económica, porque realmente el solo hecho de tener nuestra cámara o un teléfono, no necesitamos iluminación extra, no tenemos que tener flash, no tenemos que tener absolutamente nada más para poder realizar una fotografía.
Por otro lado, la iluminación artificial es todo lo contrario. Estamos hablando de luces que están generadas por focos, flashes, lámparas, luces continuas, y no es los que podemos, en su mayoría, controlar esta intensidad y su dirección de a dónde va. Desde luces difusas hasta las luces duras, que son luces puras, que dan ese efecto que vamos a ver ahorita en algunas imágenes. La iluminación mixta es la combinación de la luz natural y artificial, aunque también de repente puede ser utilizando por lo menos por lo menos lámparas, y utilizando, no sé si han visto ese papel celofán que por lo menos uno veía en primaria, que mandaban a hacer manualidades, y se utilizan también en este contexto, en el que dan esos efectos con varias luces que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense en estas diapositivas, fíjense del lado izquierdo y el derecho. Fíjense esos efectos de luces que vienen de ambos lados. Esto se logra haciendo esto, el de, por lo menos en una lámpara, aplicar un papel celofán, y en otro de repente también otro tipo de color. O ya de por sí de repente la luz es una luz de esta tonalidad. Un ejemplo también de luz mixta pudiera ser de repente que abrimos por lo menos una cortina en el estudio, entra luz exterior, y también estamos trabajando con la luz del estudio. Y también esto sería una luz eh, mixta. Pasamos entonces al manejo de la exposición. En el manejo de la exposición se conforma por la sobreexposición y la subexposición. El control de la exposición es prácticamente algo que tienen todas las cámaras profesionales, que se le llama fotómetro, que ya vamos a ver. En la sobreexposición es cuando una fotografía se quema. ¿A qué me refiero que se quema? Que está totalmente como, no saturada, sino que tiene demasiado excesivo brillo y da esa sensación de lavada, de quemada. Esto se puede ver a un tiempo de obturación muy largo, que tuve demasiada luz. O de repente también pudo haber sido ocasionado por un diafragma muy abierto. Por el otro lado, la superexposición es todo lo contrario. Sucede cuando hay poca luz y la imagen se ve oscura. Se generan sombras y hay detalles perdidos, que a lo mejor si se trabaja con un formato RAW puede recuperarse, pero en su gran mayoría, en la mayoría de los casos, no se puede recuperar la sombra. Esto se puede deber a un tiempo de obturación muy corto, o un diafragma muy cerrado, o incluso un ISO muy bajo. Entonces, respecto a lo que les estaba comentando del fotómetro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El fotómetro, no sé si alcanzan a vernos, lo que pasa es que se ve un poco distante la diapositiva. ¿No? Si de repente puedo hacer como zoom, a ver si puedo hacer zoom. Bueno, yo creo que ahí se ve. Ok. Fíjense en esa como especie como de círculo que va rodeando estas variables. No sé si lo pueden ver, me permiten saberlo de repente en el chat, o si quieren intervenir por mensaje, que es importante saber. ¿Lo pueden observar? Ok, perfecto. Esto es lo que se conoce como fotómetro. ¿Cuál es el objetivo del fotómetro? El fotómetro, su, su función es que la foto quede correctamente expuesta. No del todo es preciso, pero en la gran mayoría sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos calibrando o cuadrando los parámetros del triángulo de exposición, el ISO, el diafragma, la velocidad de obturación, tanto en el visor que vemos en la parte de arriba, en este visor que está aquí arriba, podemos también verlo desde esta pantalla LED. ¿Ok? A medida que nosotros vamos configurando estos parámetros, él va a estar buscando el centro y nos va a estar avisando de que la foto, hey, va a salir correctamente expuesta. ¿Qué es lo que pasó? Yo, por lo menos yo cuando yo hacía fotografía exterior, yo normalmente, cuando hacía mucha luz, yo lo veía desde el visor, y esto mismo yo lo veía aquí, porque no se alcanzaba a ver bien la pantalla con tanta luz del exterior. Sin embargo, la gran mayoría de las veces, para mí, siempre ha sido más efectivo trabajar con la pantalla de la cámara profesional, pero eso es cuestión realmente de gusto del fotógrafo. Continuamos entonces, aquí tienen un ejemplo, déjenme ver si vamos a ajustarlo aquí, unos ejemplos de unas
fotografías superpuestas, expuestas y sobreexpuestas. Fíjense la diferencia de cómo la fotografía de la izquierda queda muy oscura y el lado derecho queda sobreexpuesto. ¿Ok? El triángulo de exposición. No sé si se acuerdan de que les había mandado en el informe de investigación que por favor me pusieran los parámetros del triángulo de exposición, que me pusieran el ISO, el diafragma, todo ese tipo de cosas. Era muy importante que lo hicieran. Algunos se equivocaron, normal, porque estamos empezando, pero esto va a ser fundamental para esta tarea, el manejo de cámara, porque esto va a depender su aprobación de la evaluación. Entonces, el triángulo de exposición está conformado por el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. El ISO nos determina la sensibilidad del sensor a la luz. Un ISO alto capturará más luz, dice la leyenda, pero puede generar más ruido. Y todo lo contrario, un ISO bajo tendrá menos ruido. Sin embargo, vamos a ver las cosas un poco más gráficas. Vamos a empezar con el ISO, ¿verdad? Bueno, no, vamos a empezar primero con la apertura del diafragma. Vamos a ver esta gráfica. Fíjense esta gráfica tan llamativa. Es un individuo, un amigo que tiene de fondo como unas montañas. Fíjense que a medida que va pasando la hilera, poco a poco como que se va desenfocando el fondo. Esto se debe a la velocidad, digo, de la apertura del diafragma que se está utilizando. Fíjense que aquí abajo se ve como se va abriendo, ¿verdad? Va utilizando valores F5.6, F4, F2.8 y se va desenfocando el fondo y va quedando como protagonista el individuo, la persona que sale en la fotografía. Esto, como les digo, este puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser lo que ustedes quieran fotografiar. Va a generar el efecto de desenfoque del fondo sin postproducción, es decir, sin edición. Esto lo podemos lograr incluso con la cámara de un teléfono. Y aquí muchos que me mandaron su fotografía, muchos lo aplicaron, muchos me hicieron el efecto de desenfoque. Bueno, vamos a pasar a esta fotografía. Fíjense a esta muchacha que se encuentra como en creo que es un puerto, bueno, está relacionado con la playa, indiferentemente. Podemos apreciar que ella se encuentra entonces en lo que aparentemente es un muelle y se ve tanto el fondo como ella. Está totalmente nítido. Hay una gran profundidad de campo. Abajo a la izquierda, lo que pasa es que a lo mejor son un poco lejos, se pueden ver los valores que se utilizaron, tanto el ISO, la apertura y la velocidad. Fíjense que la apertura se abrió bastante a F22 y se ve totalmente todo, pero la velocidad que se utilizó a mano alzada fue 1/15. Vamos entonces a ir hablando de lo de las velocidades un poquito más adelante. Vamos a concentrarnos con la apertura, ¿ok? Fíjense ahora la diferencia como cambia ahora. Boom. Puede parecer que es la misma fotografía, que le editaron con Photoshop, que pasó por Lightroom. No, muchachos, esta fotografía es otra, solamente que con valores totalmente distintos. Aquí estamos hablando de una apertura 2.2, se desenfocó el fondo y se utilizó una velocidad 1/1600, demasiado rápido, y generó el efecto de desenfoque. Aquí tienen más ejemplos de lo que puede generar la apertura del diafragma. Fíjense cómo a F.8 se ve desenfocado, a F4 se va viendo un poco más la profundidad de campo y al F20 podemos ver absolutamente todo. ¿Hasta ahora queda algún tipo de duda relacionado con la apertura del diafragma, muchachos? Si quieren hablar por el micrófono, pueden mandar un mensaje por aquí por el chat, lo estoy leyendo. ¿No te da autorización para hablar por el micrófono? Déjame ver un momento. A ver. Usuario. Ahí creo que tienes el micrófono abierto. Creo que tienes el micrófono abierto en este momento. ¿Así se me escucha? Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar, ¿verdad? Ok. Si tienes algún tipo de duda, bueno,
Al final de la clase vamos entonces a hacer igualito una sesión de preguntas y respuestas a todas las dudas que tengan relacionadas con tanto con la clase como también con la evaluación, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver entonces la velocidad de obturación. ¿Entendemos la velocidad de obturación? Vamos a hablar de una manera lo más sencilla posible. La cámara profesional tiene algo así como una especie de sensor que se abre y se cierra. Es como una cortina. Supongamos que nosotros es de día y abrimos la cortina, va a entrar luz al cuarto, a la habitación, bastante luz, y cerramos la cortina y vuelve otra vez la oscuridad a la habitación. Más o menos de esto tiene que ver con la velocidad de obturación. Él se abre, entra luz, bastante luz al momento de presionar el botón de la foto, de tomar foto, y se cierra. ¿Qué es lo que pasa? Que en base a la variable que utilicemos, a la cantidad de velocidad que manejemos, la velocidad de obturación, puede ocurrir que lo que salga en la foto salga congelado o puede generar como un efecto de movimiento. No desenfocado, sino que no va a quedar la fotografía lo suficientemente estática y va a quedar como ya sean los carros, ya sea la persona, ya sea el ave, lo que se esté moviendo va a quedar con un efecto así como tal vez de barrida. Entonces, mientras mayor velocidad que utilicemos, menos luz, menos borroso. Y mientras menos velocidad, más luz y más borroso. Un ejemplo, 1/500. Vamos a tomar la foto. 1/500, presionamos, se abre el sensor, pam, pam, demasiado rápido. Otro ejemplo, 1/4 segundos. Lo pusimos en la variable 1.4 a 1/4, presionamos el botón, pam, pam, entró luz por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Se movió el pajarito, se movió el árbol, se movió la mata, todo quedó totalmente en movimiento. No se ve absolutamente nada bien. Ahí creo que va quedando muy claro todo eso. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vemos entonces esta fotografía que aparentemente, bueno, le voy a hacer entonces esta pregunta para ver si van entendiendo. ¿Esta fotografía está nítida o está desenfocada? ¿Qué opinan ustedes? Pueden dejármelo por aquí por el chat. Los leo. ¿Está desenfocada? ¿La fotografía está desenfocada? Muchas veces la fotografía no está desenfocada, la fotografía está enfocada. ¿Qué es lo que está pasando? Que al haber trabajado una apertura f4 y haber trabajado una velocidad 1/50, la persona lanzó esta cámara y se tomó la foto y generó el efecto que vimos en la diapositiva pasada. Fíjense la diapositiva anterior. Fíjense como 1/8. Miren el efecto a la derecha de la hilera, cómo se ve totalmente en movimiento. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. La cámara se ve totalmente en movimiento. Pero como tal, la fotografía está nítida, totalmente nítida. La fotografía no está desenfocada. Ahora sí, cuando trabaja a una velocidad superior, queda como si hubiese sido incluso hasta editada. Parece que la persona agarraron y metieron en Photoshop la cámara en la fotografía y queda ese efecto así como si estuviera levitando. Una velocidad 1/400, una velocidad muy rápida. Y fíjense que es exactamente lo que les estoy diciendo. Vamos a la otra. Y vamos a la otra. Y fíjense que ambas están totalmente enfocadas. Ok. Aquí tienen de repente otros ejemplos. Fíjense cómo el agua va cayendo y se ve movida. Aquí se utilizó una velocidad mucho más rápida y quedó totalmente estática, quedó totalmente congelada. Y finalmente, para finalizar entonces la velocidad de obturación, tenemos entonces esta fotografía que aparentemente pasó por postproducción, que fue a lo mejor de repente editada con algún editor de fotos. No, no, no. Evidentemente pareciera, pero no. Esta fotografía que fue lo que... De repente a lo mejor se editó un detalle, por lo menos que si los colores de la fotografía los saturaron un poco, como para que sea más atractivo. Pero realmente, esta fotografía, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? La persona que la tomó utilizó un trípode, no sé si conocen los trípodes, que es prácticamente una base donde uno coloca la cámara profesional. Es muy similar a lo que viene actualmente con los aros de luz, en la que hacen los influencers contenido. Es prácticamente lo mismo. Es la misma
van más o menos por el mismo objetivo. Lo cierto es entonces que la persona que tomó la fotografía utilizó una velocidad de 20 segundos. ¡Wow! Tomó la foto, entraron luz, bastante luz por 20 segundos y en 20 segundos ocurrió de todo. Imagínese haber tomado esa fotografía en mano alzada, eso hubiese quedado totalmente horrible. El efecto que hace en el fondo, que se ve como un efecto como de luces atrás, vamos a ver si puedo hacer un poco de zoom para lo mejor detallarlo un poco más. Se me fue la... Fíjense, esto es a lo que yo me refiero. Esto que está pasando no es ni más ni menos que los carros y las motos pasar. Ese efecto de luces, generado por la cantidad de tiempo que estuvo abierto el sensor de la cámara. Y da ese efecto por lo menos yo considero muy brutal, se ve muy bien. Y bueno, tenemos entonces el ISO. Habíamos hablado entonces de la sensibilidad ISO. El ISO es muy bueno en aspectos en los que por lo menos estamos en situaciones de poca luz y no poseemos flash. En los momentos en que de repente o es subir el ISO o perdemos la foto. Pocas palabras. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense como a medida que va pasando la hilera, desde el ISO 100, que es la más nítida, va como el fondo poniéndose como gris. El efecto que causa el ISO alto no específicamente vendría siendo un fondo gris, sino que hace ese efecto de repente cuando por lo menos uno veía cable anteriormente en la televisión por cable y como que de repente como que iba perdiendo la señal y da ese efecto así de ruido, ¿saben? De puntitos en el canal, no sé si se acuerdan de eso, más o menos por ahí, como al estilo VHS, más o menos lo que genera. Voy a mostrarles otro ejemplo, como en el lado izquierdo. Evidentemente en ambas no hay profundidad de campo. Ajá, como granulado, correcto. Como si, en pocas palabras, ruido. Eso se le llama ruido. A donde vayan busquen por internet, hizo alto ruido. En eso se le dice así en el lenguaje fotográfico. El lado izquierdo tenemos entonces una foto con muy poca profundidad de campo, pero hay dos cosas que hay diferencia. A pesar que en ambas se utilizó una apertura 2.5, del lado izquierdo se alcanza a detallar el efecto de ruido. Fíjense, fíjense el lado izquierdo como aquí se ve como con ruido y a pesar de que al lado derecho también está desenfocado, se ve de cierta manera más nítido. Aquí tenemos de repente otro ejemplo que aparentemente pareciera como el faro de un carro. Fíjense como en ISO 100 se ve totalmente nítido. Vamos pasando todo por ISO 1600, 3200, 6400, hasta que queda como si fuera una cámara analógica de las 10, que es ese efecto antiguo, clásico. Y bueno, muchachos, vamos a hablar, les voy a estar mencionando tres tipos de lentes. Ya igual esto ya casi nos queda poco tiempo. Ya vamos finalizando esta clase para dar explicaciones finales. En los tipos de lentes hay realmente varios. Hay desde zoom, hay lentes fijos, pero los más destacados pueden ser los lentes tanto gran angular, teleobjetivos y los macros. Los lentes gran angular son ese efecto de barril o efecto pescado en los que tenemos como un ángulo de visión muy amplio. No sé si han visto esas fotografías de repente en situaciones en las que por lo menos no tenemos suficiente espacio y el teléfono nos da como una opción de poder tomar una foto como más amplia en un espacio más cerrado. No sé si me estoy explicando, creo que me estoy dando a entender. Exactamente, está relacionado con eso de lo que estás hablando de los dispositivos móviles. Este efecto gran angular se encuentra en los lentes de las cámaras profesionales y también en las cámaras de los teléfonos. Los lentes teleobjetivos tienen relación, por lo menos, con las fotografías que están relacionadas con el deporte, con la vida salvaje, con ese tipo de cosas que no podemos percibir desde muy cerca. Son con distancias focales muy largas. Y los lentes macro están relacionados con fotos de detalle, como de insectos, de todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos dos ejemplos. Al lado izquierdo tenemos una fotografía tomada con un lente gran angular y al lado derecho tenemos una fotografía tomada con un teleobjetivo, una foto que aparentemente parece de muy cerca, pero realmente fue tomada a una distancia cercana, lejos. Fue tomada de muy lejos, por lo menos como unos 75 milímetros de distancia focal más o menos. Y genera ese efecto que elimina la distorsión y hasta parece hasta como cinemático. Se ve muy bien el efecto que hace las fotografías que son tomadas con una distancia larga. Y ustedes incluso lo pueden probar con la cámara de su teléfono. Aquí tienen una foto macro, un ejemplo de foto macro. Y les voy a estar mandando tareas muy importantes
Vamos a estar ingresando una vez a la unidad número 2. Vamos a estar tratando los tipos de iluminación según la dirección de la luz. Esto va a estar relacionado con la evaluación sumativa número 2, muchachos. Voy a ir abriendo la rúbrica de evaluación. Vamos a estar tratando los tipos de iluminación. Pueden trabajar con luz frontal, luz lateral, luz cenital, etcétera, etcétera. Pero sí es importante para la evaluación, ¿ok? Entonces, aquí hay una conclusión que dice algunas cositas de que hemos explorado, los diversos aspectos, tal qué sé yo. Y bueno, vamos entonces a ingresar a el aula virtual para ver entonces la rúbrica de evaluación. Vamos a leerla. Entonces nos dice, realiza un trabajo práctico fotográfico donde su principal elemento es la iluminación, es decir, van a realizar una captura o toma fotográfica utilizando elementos como planos, ángulos, encuadres, diferentes tipos de iluminación. Para ello los invito a que visualicen el estudio del contenido 1 y también ya de una vez, muchachos, vayan investigando la unidad 2 relacionada con los diferentes tipos de iluminación. ¿Ok? Van a utilizar, para la evaluación, me van a trabajar con triángulo de exposición, van a trabajar con ángulo, con los planos y van a trabajar con el tipo de iluminación que utilizamos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tomar una fotografía de este estilo, como la de esta muchacha, ¿verdad? Esta es esta es contraluz, por lo menos a la izquierda, al final, a abajo. Y ustedes me van a decir, bueno, utilicé un ángulo tal, un plano tal, y utilicé tales parámetros, estos aspectos técnicos de la fotografía. Para ello he desarrollado los siguientes tópicos, realizar una imagen con los siguientes cosas, que es lo que estamos hablando, la luz artificial, un género fotográfico, puede ser una fotografía retrato, como esto en realidad es un retrato, esto que vemos en la presentación, esto es un retrato, pueden hacer algo artístico, pueden hacer fotografía producto, pero deben tener presente todos los elementos de composición. Me van a aplicar regla de los tercios, me van a aplicar absolutamente todo lo que hemos hecho y hemos visto hasta ahora en su foto. Pueden hacer una, cinco, cuatro, pero lo importante es que lo hagan bien, que eso es lo importante para que puedan aprobar la evaluación. Me lo van a enviar en formato JPG y la foto individual y me van a colocar en una hoja de Word las características de los aspectos de cada fotografía. Pero ambos, no sé si me explico. O sea, ponen la foto sola y en la hoja de Word van a ponerme los aspectos y me van a volver a poner la foto. De modo de que yo pueda tener el soporte también en documento de Word. Bueno, hay otros criterios que también es importante que los vayan a leer. Y bueno, no sé si tienen hasta ahora algún tipo de duda, por favor. Tenemos chance hasta el 25 de octubre para entregar esta evaluación. Díganme si tienen algún tipo de duda. Bueno, entonces muchachos, si quedó absolutamente entonces todo muy claro de lo que van a trabajar, qué es lo que van a hacer. Esta presentación que vimos, las voy a estar dejando en el foro de anuncios, voy a estar dejando donde quedó el enlace de esta grabación, va a estar esta presentación que van a estar utilizando para ir estudiando los tipos de iluminación. Ok, este material lo vas a tener hoy, esto lo vas a tener en el foro de anuncios para que lo descargues. Eso sí les digo, esta es la tarea, esto es importante que lo hagan porque esto lo van a aplicar en las fotos que van a hacer. Si van a hacer fotografía de producto. Ahora, respecto de, bueno, yo no tengo de repente en mi casa lámparas de estudio, ¿qué hago? Bueno, muchachos, pues de repente a lo mejor en el baño apagan la luz, utilizan un flash, agarran de repente un producto, no sé, un desodorante, lo que sea, y trabajan con los flashes. De repente pueden hacer una luz frontal del producto, de repente lateral, o de repente con su hermano, de repente con una cortina y tal, y hacen efecto de contraluz. Pero sí, es importante que me vayan a aplicar esto, vayan investigando los tipos de iluminación. ¿Ok? Voy a estar aprovechando una vez y les voy a dar un ejemplo. Voy a estar anexando, juntando esto en el foro de anuncios de la presentación y voy a estar dejando un ejemplo
de más o menos cómo vendría siendo una fotografía con los parámetros que les estoy diciendo para que tengan ya más o menos una idea. ¿Ok? Entonces yo creo que ya esto quedó claro, no creo que haya ningún tipo de duda, ¿verdad, muchachos? Ya estamos listos. Entonces nos estaríamos viendo, hay que ver el plan de evaluación. Creo que nos tocaría ya para el siguiente mes de noviembre, para el tercer encuentro síncrono, que vamos a estar abordando ya en definitiva los recursos visuales y los materiales sensibles a la luz, que es la unidad sumativa número 2 del análisis morfológico. Bueno, muchachos, entonces quedamos entonces así, nos estaremos viendo, creo que ya en un mes. Y cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje en privado que yo estoy atento a cualquier inquietud que tengan respecto a la evaluación. Ok, entonces quedamos así. Que tengan entonces feliz tarde, feliz noche. Dale, muchachos, hasta luego.